Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Retomando las transmisiones en vivo, el día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para las empresas que está relacionado con la auditoría tributaria como un medio, un mecanismo para prevenir o evitar contingencias tributarias que puedan generarse en la relación con la administración tributaria. Vamos a tratar inicialmente de algunos aspectos previos. Ya minutos antes se han subido las diapositivas que yo estoy utilizando, ustedes también lo tienen a la mano, y lo que he tratado es de incluir algunas ideas principales sobre el tema que nos van a permitir tener una cuestión previa antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy. La primera idea es los tributos resultan siendo una obligación de orden no solo legal, sino constitucional. Es decir, desde la Constitución, por la misma forma del modelo de Estado que hemos adoptado, social y democrático de derecho, requiere que el ciudadano pueda aportar al sostenimiento de la carga pública. Y eso evidentemente ha sido desarrollado a través de las leyes tributarias, principalmente el Código Tributario y las normas especiales que regulan cada uno de los tributos, de tal suerte que existe de parte del ciudadano la obligación, decía yo, constitucional y legal de aportar al erario nacional para que el Estado pueda cumplir su rol en favor de satisfacer necesidades públicas. Es la primera idea. Ahora bien, pero no solamente existe el compromiso, el deber del ciudadano de contribuir al sostenimiento del gasto público, sino que además resultan siendo una carga inevitable para el ciudadano, debido a que las consecuencias, no solo económicas o patrimoniales, que se generan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias son demasiado onerosas para el ciudadano. Entonces, además, decía yo, del deber de contribuir, el compromiso del ciudadano está, pero el incumplimiento de la obligación tributaria, decía, ocasiona serios perjuicios al contribuyente que no le permiten su adecuado desarrollo. Tercera idea. ¿Por qué se producen de alguna manera este tipo de contingencias tributarias que requieren que exista una auditoría tributaria que permita prevenir estas contingencias? Debido a que las normas tributarias son complejas, o sea, no son fáciles de entender, y eso hace que los operadores del derecho, en este caso las áreas de contabilidad de las empresas, no apliquen las normas tributarias de acuerdo a la intención o voluntad del legislador. Entonces, eso ocasiona que las normas deban ser interpretadas, y al ser interpretadas puede que el contribuyente, la administración tributaria y los entes que administran justicia en materia tributaria tengan interpretaciones disímiles, y eso origina conflictos, origina controversias, que hace pues que el contribuyente muchas de las veces incurre en contingencias tributarias, toda vez que, decía yo, las normas no son claras y por tanto son materia de interpretación. Es muy importante a estos efectos revisar y tener en cuenta la profusa jurisprudencia que emite el Tribunal Fiscal, ¿no?, y los órganos que administran justicia, ¿no?, en vía judicial o en sede judicial, y los informes interpretativos que emite la administración tributaria. Entonces, no solo es que las normas tributarias son complejas, sino que además requieren de el conocimiento de jurisprudencia y criterios interpretativos de la administración tributaria o del Poder Judicial, que el contador o los operadores del derecho tributario deben de conocer y estar debidamente actualizados. Otro punto y otro aspecto importante es que las normas tributarias cambian constantemente,
¿no? Como ustedes advertirán, estamos a punto de tener una reforma tributaria, y hace poco tuvimos cambios tributarios, cambios normativos. Y entonces las normas tributarias son muy cambiantes y originan o hacen que los contadores, las áreas de contabilidad de las empresas deban estar permanentemente actualizados. Y no solamente actualizados, sino que la norma debe aplicarse, ¿no?, en el momento en que los hechos económicos, ¿no?, se han generado y se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces tenemos que ubicar la norma tributaria al periodo que corresponde. Entonces eso hace también que muchas veces haya confusión de parte de las áreas de contabilidad de las empresas respecto a la aplicación en el tiempo de la norma tributaria. Luego, una idea adicional a esta está asociada con el tema de la contabilidad y la tributación. Ordinariamente, normalmente, quienes son encargados de cumplir las obligaciones tributarias o cumplir las obligaciones frente al fisco, ¿no?, si bien es cierto, en principio son los mismos contribuyentes o deudores tributarios, pero ellos lo hacen a través de profesionales. En este caso, el profesional que actúa en representación del contribuyente es el profesional contador, el contador público. Y el contador público está preparado, o su formación está orientada sobre la base de toda la doctrina, los principios y las normas de contabilidad, las cuales no siempre van de la mano con las normas tributarias. Entonces, esa doble visión del contador de aplicar normas contables, de aplicar normas tributarias, también origina o trae consecuencias importantes o abre contingencias importantes en el contribuyente. Entonces, el contador debe tener claro que la doctrina, los principios y las normas contables tienen plena vigencia y aplicación para producir y generar los estados financieros que sirven para toma de decisiones. Sin embargo, para efectos tributarios, necesariamente debemos de aplicar las disposiciones legales que están vigentes para el periodo que es materia de aplicación de la norma. Y como última idea previa es que la SUNAT realiza permanentemente acciones de control y fiscalización de manera importante, ¿no? Y cada vez la SUNAT viene siendo más eficiente en la labor de control y fiscalización, porque fiscaliza a un mayor número de contribuyentes empleando menor número de días. Esto gracias a que la SUNAT tiene una base de datos de información muy potente, muy importante, y además que ahora con la sistematización de las obligaciones formales, ¿no?, tales los libros electrónicos, comprobantes electrónicos y demás, hace que la administración tributaria tenga información más a la mano y pueda controlar a más contribuyentes. Entonces el riesgo y el peligro de fiscalización es inminente y es permanente. Más aún si es que tenemos en cuenta que la SUNAT ya tiene las facultades para que pueda fiscalizar de manera electrónica a los contribuyentes, ¿no?, fiscalización parcial electrónica. Entonces el ámbito o la cantidad de contribuyentes a ser fiscalizados cada vez es mayor. Y evidentemente el incumplir las normas tributarias, ¿no?, y ser detectados por la administración tributaria origina la aplicación, ¿no?, o el cobro de tributos más los intereses respectivos y las multas, ¿no?, más el interés también que corresponde actualizar desde la fecha en que se comete la infracción o se detecta la misma hasta la fecha en que el contribuyente cumple con el pago. Entonces, con estas ideas previas sobre el tema de la autoridad tributaria, vamos a pasar al tema siguiente. Algunos aspectos puntuales sobre por qué se producen las contingencias tributarias, cuáles son el origen. Ya de alguna manera algo hemos tratado hasta este momento, pero ¿cuál es el origen? Yo creo que en principio el personal que está encargado del cumplimiento de las obligaciones tributarias no está debidamente capacitado o no se encuentra actualizado con las normas tributarias que decíamos que son cambiantes de manera permanente.
y lógicamente eso va a hacer que el contribuyente, sin quererlo, incumpla las obligaciones tributarias. Y este tema de capacitación y actualización, en el caso de los encargados en las empresas de cumplir las obligaciones tributarias, decía yo, debe ser una tarea permanente. El asunto está en que el manejo de las normas tributarias requiere un alto grado de especialización y muchas veces los encargados de las áreas de contabilidad, si bien es cierto, son los que aplican la norma tributaria, no necesariamente a veces cuentan con la formación o el conocimiento jurídico para que puedan interpretar adecuadamente las normas tributarias, que son normas jurídicas, a fin de cuentas, que regulan hechos económicos, pero igual son normas jurídicas que requieren, ¿no?, de la formación y experiencia que tienen en este caso los juristas. Entonces, es una rama muy especializada, ¿no?, que requiere conocimientos adicionales a los meramente contables que permitan entender y aplicar la norma de manera adecuada. Entonces, eso hace que si es que no se tiene una adecuada formación para la interpretación de las normas tributarias, origina que el operador del derecho, en este caso el aplicador de la norma, el contador, a veces incumpla sin querer una obligación cuando la administración tributaria, el tribunal fiscal o los jueces tienen una interpretación totalmente distinta. También se producen contingencias porque las empresas a veces presentan altos niveles de rotación y entonces tenemos personal que ingresa a trabajar a las empresas, ¿no?, que van conociendo el manejo de la empresa, que van tomando conocimiento sobre las obligaciones tributarias a cargo de la empresa. Es más, que a veces las empresas son fiscalizadas, este personal atiende a los fiscalizadores, toma conocimiento de los errores detectados, pero si la rotación es alta, las nuevas personas no tienen esa experiencia. Por lo tanto, se vuelve a incurrir en los mismos errores. Entonces, no existe en nuestro país, ¿no?, una tendencia generalizada por parte de los contribuyentes, ¿no?, de cada vez que ocurre una fiscalización se incorporen recomendaciones, se establezcan mecanismos de control interno que permitan a futuro o impidan a futuro que se generen contingencias tributarias. Entonces, si existe alta rotación de personal y el nuevo personal que ingresa no tiene un manual de puesto, no tiene un documento que le pueda guiar de cuáles son las obligaciones que necesariamente deben de cumplir, es muy probable o altamente probable que los errores se vuelvan a cometer una y otra vez. Luego, y no por ello menos importante, es el personal, muchas veces el personal que realiza el trabajo operativo, si no tiene una adecuada supervisión y capacitación en la labor que va a realizar, es probable que incurra en errores. Y es normal y es común que el ingreso de los comprobantes de pago, de la documentación que respaldan las operaciones contables en la empresa, lo hagan personal contratado, lo haga personal egresado de universidades o incluso estudiantes universitarios que, claro, evidentemente están en proceso de formación y aprendizaje, pero si ellos no tienen una adecuada capacitación y supervisión, entonces se van a cometer errores, porque si se le entrega el file de documento de compra al asistente contable para que ingrese al sistema, no va a poder diferenciar una serie de aspectos de implicancia tributaria, porque recibe el comprobante de pago y lo primero que uno tiene que decidir cuando vamos a contabilizar una compra, ¿no?, es verificar primero si es que esa compra, ¿no?, cumple, por ejemplo, con el criterio de la causalidad para efectos del impuesto a la renta. Es decir, si la adquisición en que incurre la empresa está relacionada con la generación de renta agravada o el mantenimiento de la fuente productora. Es lo primero que hay que revisar. Luego, hay que verificar si es que esa adquisición es costo o es gasto. Si es costo,
entonces la adquisición se va a imputar al ejercicio en donde se reconozca el correspondiente ingreso, y si es gasto se va a imputar al ejercicio en que se devenga. Luego se tiene que evaluar si es que se ha cumplido con la bancarización. Si estamos hablando de IGB, si se ha cumplido con las detracciones. Si es que el emisor del comprobante de pago se encuentra habido. Si es que el comprobante de pago cumple con todos los requisitos que establece el reglamento de comprobantes de pago, aun cuando esta labor cada vez debe ser con menor precisión, porque los comprobantes electrónicos ya no presentan este tipo de deficiencias, pero los comprobantes físicos sí lo tienen. Y entonces hay que verificar que se cumplan los requisitos que establece la norma tributaria. Luego hay límites para efectos de las deducciones de gastos. Y entonces muchas veces la persona que ingresa o que alimenta el sistema contable de la empresa, que es un asistente contable, si no está debidamente capacitado, si no tiene la debida supervisión, es muy probable, es altamente probable que se cometan errores. Igual va a ocurrir por el lado de ingresos, de pronto con el tipo de cambio, de pronto con cuestiones de valor de mercado, asociadas de pronto con temas de operaciones entre partes vinculadas. Decía yo porque quien hace el trabajo operativo es el asistente. Y el asistente a veces no tiene la debida capacitación que corresponda. Y por último, un aspecto que genera contingencias tributarias es que las empresas, en su mayoría, por lo menos empresas medianas hacia abajo, no tienen un sistema de control interno tributario. No tienen implementado un sistema de control interno de tal suerte que cuando se haga el registro de las transacciones o cuando se produzca toda la documentación probatoria que sustentan las transacciones, no se tomen en cuenta los principios y las normas tributarias. Entonces, si no hay no se ha implementado un sistema de control interno tributario en la empresa, entonces la probabilidad de que existan errores importantes, materiales, es muy alta, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, la SUNAT últimamente fiscaliza mucho el tema de fehaciencia de las operaciones, ¿no? Entonces, se incurre en la prestación de un servicio, ¿no? Se contrata, por ejemplo, un mecánico para que repare determinado equipo en la empresa, ¿no? Se contrata un ingeniero, se contrata un abogado, se contrata personas para que brinden el servicio. Si es que la empresa no tiene institucionalizado un mecanismo mediante el cual durante todo el proceso de la transacción se deje huella de cada uno de los actos que se ha realizado, es decir, se deje medios de prueba que más adelante permitan acreditar al fisco, ¿no?, que la operación es fehaciente, es real, entonces tendremos problemas cuando la SUNAT nos venga a fiscalizar y nos diga: señor contribuyente, demuestra la causalidad de este gasto o demuestra la fehaciencia de la operación. No tendremos contrato, no tendremos órdenes de compra, no tendremos cotizaciones, no tendremos conformidad al servicio, no tenemos valorizaciones, informes. No va a haber la documentación probatoria, más aún si es que el control que realiza la administración tributaria es un control posterior y la fiscalización es después de 1, 2 o 3 años, y muchas veces la información o ya se perdió, no se almacenó, la persona encargada del control de esta documentación ya no trabaja en la empresa. Pero si la empresa estuviese incorporado dentro de sus mecanismos de control interno ordinarios, ¿no?, aspectos relacionados con el tema tributario, no tendríamos ese tipo de problemas, no habrían problemas. Si hubiera un manual de puesto, ¿no?, para el encargado de alimentar el sistema contable con comprobantes de pago que le diga qué es lo que tiene que hacer en cada caso, entonces los riesgos y las probabilidades de cometer errores o generar contingencias tributarias son altos. Entonces, yo decía que el tema del control interno tributario a nivel de mediana y pequeña empresa no existe. A nivel de gran empresa, las empresas grandes por lo general sí tienen un área de control interno, pero esa área de control interno no incorpora procedimientos
orientados a detectar errores materiales en materia tributaria. Entonces se tiene que complementar. Las áreas de control interno de las empresas tienen que fortalecerse incorporando mecanismos, procedimientos, manuales que permitan controlar o reducir o minimizar las contingencias que un contribuyente puede incurrir. Entonces, estos aspectos creo que son importantes que se tomen en consideración dentro de las empresas con el propósito de evitar contingencias. Ahora bien, si la empresa existe, decíamos, un alto grado de generar contingencias, una de las formas de evitar las contingencias, decía yo hace un momento, es incorporar mecanismos, áreas de control interno que puedan verificar si es que las normas tributarias se vienen cumpliendo de manera adecuada. Sin embargo, la otra herramienta que es muy importante para saber si la empresa está caminando bien, para evitar futuras contingencias, es la auditoría tributaria. Y evidentemente me estoy refiriendo a la auditoría tributaria que lo realiza un profesional independiente o una firma auditora independiente, porque más adelante explicaremos que la administración tributaria también realiza algunas acciones de fiscalización, las cuales podrían confundirse con el tema de la auditoría tributaria. Eso lo explicaré más adelante. Entonces, si el contribuyente es diligente y toma el servicio de auditoría tributaria, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios que le va a originar o le va a generar el realizar una auditoría tributaria preventiva? Preventiva, evidentemente, antes que la administración tributaria lo fiscalice. Bueno, la primera gran ventaja es que si partimos del hecho que la administración tributaria fiscaliza siempre periodos anteriores, ¿no? Es decir, hace control posterior, si la administración tributaria fiscaliza al contribuyente después de 2 o 3 o 4 años, la carga de intereses moratorios que van a correr desde el momento en que el contribuyente debió o estuvo obligado a pagar el tributo, es decir, desde que la obligación tributaria se hace exigible hasta la fecha en que se pague, la tasa de interés moratorio y los intereses generados son demasiado elevados. Pero si el contribuyente, como una política sana, incorpora cada cierto tiempo auditorías tributarias preventivas, ¿no?, puede determinarse la omisión, el tributo dejado de pagar y regularizar con una menor carga de interés moratorio. Primera gran ventaja. Segunda ventaja, cuando el contribuyente detecta que se han cometido o se han incurrido en omisiones, es decir, que no se ha pagado la obligación tributaria, le corresponde la aplicación de una sanción, ¿no? Entonces, la sanción por tributo omitido es la que está prevista o tipificada en el numeral 1 del artículo 168 del Código Tributario, y la sanción es 50% del tributo omitido. Esta sanción es rebajada hasta el 95% si es que el contribuyente subsana, es decir, si rectifica su declaración jurada antes del inicio de una fiscalización, le corresponde esta rebaja grande del 95%. Es más, incluso el contribuyente puede fraccionar su deuda tributaria, fraccionar el tributo omitido, y la rebaja del 95% igual le asiste. Pero en el escenario en que la administración tributaria le notifica un requerimiento de fiscalización y en adelante el contribuyente quiere regularizar, la rebaja del 95% aún es viable. Sin embargo, ya en esta etapa se exige que el contribuyente pague el tributo omitido, rectifique la declaración jurada, es decir, subsane la infracción cometida presentando su rectificatoria y además pague el tributo. Es decir, la condición para la rebaja del 95% es subsanación vía rectificatoria más pago del tributo omitido. Claro, y pago la multa. Entonces solo procede en este caso.
Ahora, si el contribuyente, luego de iniciar la fiscalización, pretende regularizar el tributo emitido vía presentación de la declaración jurada rectificatoria y acogerse a un fraccionamiento, la rebaja ya no es 95%, sino 85%. Entonces, existe digamos, un beneficio, una ventaja para el contribuyente que regulariza de manera voluntaria la obligación sustancial omitida. Es decir, antes que la SUNAT le notifique algún requerimiento de inicio de fiscalización del periodo de tributo en materia de regularización. Otro de los beneficios que podríamos tener con una auditoría tributaria preventiva, si es que es el caso, la encontramos en el artículo 189 del Código Tributario. El 189 del Código Tributario está ubicado en el capítulo que regula el tema de delitos tributarios, ¿no? en el libro cuarto del Código Tributario. Y entonces, en materia tributaria, adicionalmente a la sanción administrativa que recibe el contribuyente, que comentamos en este caso por tributo emitido una multa, adicionalmente se ha establecido todo un sistema de justicia penal en materia tributaria. Entonces, en aquellos casos en donde el contribuyente deja de pagar el tributo en todo o en parte, en beneficio propio o de terceros, haciendo uso de engaño, astucia, ardid o cualquier otro medio fraudulento, esto califica como delito tributario y va a ser evidentemente sancionado, pero en este caso con pena privativa de la libertad. Estamos hablando de penas, ¿no? Entonces, el artículo 189 del Código Tributario establece lo siguiente: si es que el contribuyente realiza la regularización de manera voluntaria, espontánea, es decir, antes del inicio de cualquier investigación fiscal o antes del inicio de cualquier acción de fiscalización por parte de la SUNAT, regulariza y paga el tributo omitido, entonces el 189 del Código Tributario dice que no se inicia las investigaciones por delito de defraudación tributaria. Entonces, esto solo se podría detectar con una auditoría tributaria preventiva. Es decir, la auditoría tributaria preventiva también nos podría dar la posibilidad no solo de acogernos al régimen de gradualidad de las sanciones administrativas, sino además también de limitar el inicio de una acción penal. Esa es una ventaja también importante, decía yo, en tanto que el caso lo amerite, ¿no? Evidentemente, en tanto que el contribuyente haya dejado de pagar el tributo, pero a través de medios o mecanismos fraudulentos, como por ejemplo el típico caso de la compra de facturas, o facturas de favor, o facturas falsas, como le quieran llamar, que evidentemente implica un engaño al fisco por querer demostrar una situación tributaria que no le corresponde, y esta acción justamente calza con el tipo penal que describe la Ley Penal Tributaria en su artículo 2. Entonces, esa es la siguiente ventaja o beneficio. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja nos genera el realizar una auditoría tributaria preventiva? Más importante aún, una auditoría tributaria preventiva nos permite regularizar aquellas deficiencias que la empresa ha incurrido, ¿no?, en materia tributaria. Por ejemplo, ¿cuáles? Se lleva a cabo la auditoría tributaria preventiva, ¿sí? Y por ejemplo, el contribuyente ha hecho uso de crédito fiscal o de costo o gasto y no tiene el original del comprobante de pago. Entonces, el hecho de perder el original del comprobante de pago no implica la pérdida del crédito fiscal o del costo o gasto. Si es que previamente nos agenciamos del proveedor, sacamos una copia, él nos entrega, nos pide la copia debidamente firmada por el representante legal, entonces esto se puede subsanar. Y entonces, en una auditoría tributaria preventiva, con el tiempo suficiente, esto se puede realizar. Pero ¿qué pasaría si es que la SUNAT llega a fiscalizar, detecta esta situación y cuando uno pretende requerir la copia del comprobante de compra, tu proveedor ya no existe, ya no tienes forma de ubicarlo? Entonces, ¿cómo regularizas? ¿Cómo subsanas? No hay forma.
¿O qué pasa, por ejemplo, si es que se ha perdido el voucher que sustenta o acredita la bancarización? Con los plazos tan cortos que la administración tributaria otorga para poder sustentar o presentar descargos, no menor a 3 días hábiles, no menor a 2 días hábiles, a veces resulta siendo imposible que la empresa pueda ubicar el voucher de bancarización. Es posible que lo tenga, pero lo perdió. O se borró si el papel térmico no tuvieron la diligencia de escanearlo o de fotocopiarlo y se borró. No hay forma de que se le pueda acreditar a la administración tributaria el sustento de la bancarización. Con el tiempo adecuado sí es posible, con las recomendaciones adecuadas es posible. Reitero, pero con los escasos plazos que brinda la administración tributaria no siempre es posible llegar a presentar estos medios de prueba. Igual se puede regularizar libros que están atrasados. No, también es posible que se regularicen antes que llegue la administración tributaria, pero más aún, es posible que en la auditoría tributaria preventiva el contribuyente pueda agenciarse de todos los medios de prueba que acrediten la causalidad del gasto, por ejemplo, o la fehaciencia de la operación de compra. Normalmente las empresas sustentan el costo, gasto y crédito fiscal con el comprobante de pago, porque así expresamente lo dicen las normas. Sin embargo, la administración tributaria viene exigiendo en sus fiscalizaciones que el contribuyente pruebe con otros documentos distintos al comprobante de pago y al libro o el registro contable que la operación es fehaciente o que el gasto es causal. Y esos medios de prueba las empresas no lo tienen. Pero si se hace una auditoría tributaria preventiva, con el tiempo suficiente, se pueden obtener documentos, medios de prueba. Es más, no solo ello, sino que además puedes prevenir a que en periodos futuros ya no se cometa el mismo tipo de error, dando una instrucción dentro de la empresa para que, por ejemplo, en cada servicio que le brindan a la empresa, se solicite un informe que vaya acompañado de la factura de prestación de servicio, acompañado del recibo. No, es decir, no solamente te da la posibilidad de que con el tiempo adecuado regularices hacia atrás, sino que además puedas que las operaciones que vienen más adelante ya no tengan algún problema. Entonces, esa es una ventaja que te brinda la auditoría tributaria preventiva. Luego, otro aspecto importante. Ordinariamente, cuando la SUNAT fiscaliza, el auditor se centra principalmente en detectar errores que haya cometido el contribuyente, pero que han generado no pagar tributo. Entonces, difícilmente vas a encontrar un auditor, aun cuando yo creo que debe ser posible esto, difícilmente vas a encontrar un auditor que si detecta que el contribuyente ha cometido un error que va a originar que habría pagado un mayor tributo, probablemente esa observación no se la comunique. Y menos aún si es que el contribuyente tiene posibilidad de aprovechar algún beneficio de una norma tributaria, el auditor de la SUNAT no se lo va a decir. La ventaja de la autoridad tributaria preventiva, y creo que ese es el plus que debemos dar como profesionales, es no solamente detectar errores, sino también advertirle al contribuyente que hay normas de beneficio, ¿no? Que hay errores que el contribuyente podría haber cometido que estén generando que esté pagando más tributo de lo que realmente le corresponde. Entonces, eso es posible dentro de una auditoría tributaria preventiva. Es casi improbable que eso ocurra cuando un fiscalizador de la SUNAT llegue a fiscalizar el cumplimiento de obligaciones tributarias a la empresa. Entonces, estos hechos, ¿no?, hacen que el contribuyente pueda regularizar a través de la auditoría tributaria preventiva lo detectado en el periodo materia de auditoría y todos aquellos aspectos de errores en este periodo materia de auditoría que se puedan repetir en periodos no prescritos. Porque a veces ocurre que cuando vas a auditar una empresa, de pronto utilizó un mal cálculo de la tasa de depreciación, ya, pero eso lo tiene en los periodos anteriores. Entonces, regularizando este periodo, también el contribuyente podría regularizar los anteriores. Y lo que es más, dije,
es posible que también pueda tomar previsiones para que los errores estos no se vuelvan a cometer a futuro. Y finalmente, luego del trabajo de auditoría, con todas las conclusiones y observaciones que se detectan dentro de la revisión, el auditor, la firma auditora, emite un informe, el informe de auditoría, el cual no solamente contiene conclusiones asociadas con observaciones detectadas, sino que también sugiere o formula recomendaciones que la empresa puede traducir o plasmar a través de la incorporación de medios, procedimientos y mecanismos asociados al control interno tributario. Entonces, como ustedes pueden advertir, los beneficios de realizar una auditoría tributaria preventiva para una empresa son muchos. Y entonces, a veces el empresario piensa de manera mediática y dice, no, el servicio me cuesta mucho, pero eso no lo valora con la contingencia que se puede generar cuando la administración tributaria llega a fiscalizar. Y más aún si no toma en cuenta el plus que el auditor independiente o la firma auditor independiente le pueda otorgar en base a recomendaciones para mejorar, decía yo, el sistema de control interno y evitar futuras contingencias tributarias. Pues bien, entonces, hemos hablado de auditoría tributaria, hemos visto cómo se producen las contingencias, hemos hablado sobre los beneficios que genera esta, pero ¿qué cosa en sí es la auditoría tributaria? Definiciones pueden haber muchas, pero básicamente es un examen que está dirigido a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y nótese que cuando yo digo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, me estoy refiriendo a las obligaciones tributarias sustanciales, es decir, al tributo, y también a las obligaciones formales. Porque así como existe la obligación de pagar el impuesto a la renta, también existen otras obligaciones de índole formal, ¿no? Llevar libros contables, emitir comprobantes de pago, con los requisitos y características, presentar declaraciones juradas, comparecer ante la administración tributaria, existen otras obligaciones formales que los contribuyentes deben de cumplir. Entonces, cuando se hace el examen de la auditoría tributaria, además de verificar el cumplimiento de obligaciones sustanciales, también se verifica el cumplimiento de obligaciones formales. Ahora bien, yo creo que este examen va más allá. El examen, o la auditoría tributaria, decía, es un examen dirigido, orientado a verificar el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias. Pero también debe de abarcar y verificarse, por tanto, la procedencia de beneficios y exoneraciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso en que se esté auditando una empresa que se encuentre acogida a la Ley de Promoción al Sector Agrario, la Ley 27360 y su norma reglamentaria que regula este régimen establece determinadas condiciones para el goce del beneficio. Y entonces, si estamos auditando una empresa de esta naturaleza, definitivamente uno de los procedimientos de auditoría que se deben de aplicar es verificar el cumplimiento de requisitos para el goce del beneficio tributario. Es decir, no solamente verificar si se cumplió con la obligación sustancial o de pago, obligación formal, sino también la procedencia, ¿no?, de los beneficios tributarios, de las exoneraciones, de las inafectaciones que correspondan. Claro está que este examen que se lleva a cabo tiene que estar asociado con las normas legales que están vigentes para el periodo que es materia de auditoría. Entonces, a mi juicio, a mi criterio, esta definición de auditoría comprende estos elementos que acabo de mencionar y que ustedes lo tienen en las diapositivas que hemos facilitado. Yo comentaba también hace un momento sobre la auditoría tributaria, y la que yo vengo conversando es aspectos relacionados con la auditoría tributaria independiente. Decía yo que esto puede estar a cargo de un auditor independiente o una firma de auditores independientes. Y luego también se dice que la administración tributaria lleva a cabo auditorías tributarias.
En estricto, lo que la administración tributaria hace es lleva a cabo un procedimiento administrativo, que es el procedimiento administrativo de fiscalización tributaria. Sin embargo, el funcionario encargado de llevar a cabo o quien está a cargo del procedimiento de fiscalización tributaria realiza o utiliza algunas técnicas y procedimientos de auditoría. Y entonces suele decirse que el funcionario de la administración tributaria encargado del procedimiento de fiscalización es un auditor tributario. ¿Por qué? Porque, decía yo, aplica técnicas, procedimientos, usa papeles de trabajo, planifica su auditoría, es decir, sigue las pautas que realiza un auditor independiente. Entonces, por eso existe esta relación entre la fiscalización y la auditoría tributaria. Pero definitivamente ambas tienen diferencias. O sea, la auditoría tributaria independiente versus el procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT y que digo yo, mediante el cual se utilizan técnicas y procedimientos de auditoría, son distintos. ¿Por qué? En principio, respecto al inicio, en el caso de la auditoría tributaria independiente, el inicio es voluntario, es decir, si el cliente estima por conveniente hacer uso del servicio de un auditor independiente, lo contrata. En el caso del procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT, este inicio resulta siendo obligatorio para el contribuyente. Es decir, si la SUNAT ya tomó la decisión de llevar a cabo una verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias y ya le notificó al contribuyente, no hay forma que el contribuyente pueda escaparse de este control que vaya a cabo la SUNAT. El segundo aspecto que lo diferencia es que en el caso de la auditoría o la fiscalización, mejor dicho, procedimiento administrativo de fiscalización que lleva a cabo la administración tributaria, la SUNAT, esta se encuentra debidamente reglada u ordenada sobre la base de lo que establece el Código Tributario en sus facultades de fiscalización, artículo 62, y lo que prevé el reglamento del procedimiento de fiscalización, Decreto Supremo 085/2007 EF y normas modificatorias. Y de manera supletoria se aplica la Ley del Procedimiento Administrativo General, de ser el caso, y otras normas procesales que correspondan a aplicar vía supletoriedad. En cambio, en la auditoría tributaria independiente, este procedimiento que sigue la administración tributaria no se toma en cuenta en absoluto, con todas las formalidades de notificación de carta de presentación, de requerimiento, de plazos, de conclusión y demás. No es necesario. El auditor independiente realiza su trabajo, organiza su trabajo en base, más allá de su formación, en base a las normas de auditoría, en base a las normas internacionales de auditoría y sobre la base de su formación, decía, profesional. Pero definitivamente está totalmente alejado del procedimiento administrativo, decía yo, regulado por el Código, el reglamento del procedimiento y la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esa sería la segunda diferencia, ¿no? La tercera diferencia es que cuando el auditor independiente emite el informe de auditoría, lo que hace es sugerir recomendaciones, ¿no? El auditor recomienda y es el contribuyente que finalmente decide si es que estas recomendaciones las va a implementar o no. Sin embargo, en el caso del procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT, luego de concluido el procedimiento, la administración tributaria se encuentra obligada a notificar el resultado de su labor fiscalizadora mediante las resoluciones de determinación y de corresponder las resoluciones de multa, las cuales resultan siendo vinculantes, obligatorias para el contribuyente, salvo que él ejerza su derecho de defensa o derecho a la contradicción y pueda hacer uso de la reclamación, apelación y toda la vía contencioso administrativa que tiene para la defensa de sus derechos que le asisten.
Entonces, vemos que entre una y otra hay una marcada diferencia. Es más, los auditores de la administración tributaria no siempre son contadores. A veces la labor de fiscalización lo llevan a cabo profesionales economistas, administradores, ¿no? Que no necesariamente tienen la formación de contador, ¿no? Entonces, la auditoría no es una función de alguna manera exclusiva del profesional contador público. Entonces vemos que esto no aplica en el ámbito de la administración tributaria. Entonces tiene ciertas diferencias. Ahora, lo que de pronto no existe en nuestro país y que sí existe en el caso de la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría lo que hace es delegar parte de su función de control para que ésta le ejerzan firmas auditoras privadas. Esto no existe en nuestro país. O sea, sería ideal, ¿no?, que la administración tributaria, siendo que no tiene la capacidad operativa para controlar a todos los contribuyentes, pueda también delegar parte de este tipo de control, ¿no?, en firmas especializadas, responsables, que puedan prestar el servicio de auditoría. No existe. En otros países existe, en el Perú no lo hay. Entonces vemos que hay una diferencia importante entre una y otra, ¿no? Y claro, la que el día de hoy estamos comentando es la auditoría tributaria independiente, o aquella que es llevada a cabo por auditores independientes. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que persigue una auditoría tributaria? Es decir, ¿qué es lo que se pretende con llevar a cabo una auditoría tributaria como tal? Lo primero que se verifica es que las bases imponibles, los créditos, por ejemplo el crédito fiscal, los saldos a favor, las pérdidas tributarias, la tasa utilizada por el contribuyente, sean las correctas, la que de acuerdo a ley corresponde. Primer objetivo de auditoría. Segundo objetivo de auditoría, lo comentábamos, verificar el adecuado uso de beneficios tributarios y exoneraciones, ¿no? Entonces, si son beneficios tributarios, ¿qué requisitos decía? Si son exoneraciones, ¿qué requisitos? Por ejemplo, el caso de asociaciones sin fines de lucro. El artículo 19, inciso B de la Ley de Renta establece determinadas condiciones para que hayan alcanzado la exoneración. Tercer objetivo de la auditoría, verificar que la aplicación de las prácticas contables hayan sido realizadas de acuerdo a normas contables y que en caso estas no coincidan con el tratamiento tributario, se deban de hacer los ajustes y evaluar el impacto que éstas tienen, ¿no?, de cara a la presentación de la declaración del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces comentábamos que esto es un problema, ¿no? Y evidentemente el problema lo es tal porque de acuerdo a nuestra legislación tributaria, la determinación y el cálculo del impuesto a la renta está debidamente establecido en la ley del impuesto a la renta. El artículo 20 nos establece de qué manera se determinan los ingresos, nos establece cómo se determinan los costos, el artículo 37 establece gastos, el 44 gastos prohibidos, y entonces la ley del impuesto a la renta ha previsto y ha estructurado de qué manera se debe determinar el impuesto. El 85 los créditos contra el impuesto, el 50 las pérdidas tributarias. Entonces la ley ha estructurado la forma del cálculo del impuesto a la renta. Y no existe un solo artículo que te diga que la utilidad imponible sea resultado de todo el proceso contable. Entonces, ese enfoque o ese doble enfoque en la determinación del impuesto a la renta, es decir, que tenemos utilidad para fines contables y tenemos utilidad para fines contables que la propia ley del impuesto a la renta ha previsto, hace que se genere errores, confusiones que finalmente, si no son debidamente ajustadas, van a ocasionar contingencias tributarias importantes. Entonces, ¿cuál es el trabajo primero del contador y luego del controller, del encargado del control interno y luego del auditor tributario? Es que primero se debe identificar qué políticas, qué prácticas contables que la empresa utiliza son diferentes o son distintas a las que la norma tributaria establece. Si tenemos eso debidamente identificado, ¿no?, si el contador tiene debidamente identificado, probabilidades de errores son nulas. El encargado de control interno podrá verificar que eso se está cumpliendo y el auditor simplemente
¿no?, dará constancia de que estas diferencias en políticas y prácticas contables están debidamente identificadas y cuál es el impacto que generan cuando éstas se tratan de alinear con la norma tributaria. Entonces, eso es importante, porque, por ejemplo, si la empresa tiene como práctica o como política realizar reevaluaciones voluntarias y sabemos que la norma tributaria no te permite deducir el gasto por depreciación de activos revaluados, ¿no?, o por lo menos por la parte del excedente de revaluación. Entonces, evidentemente, esto tiene que estar identificado, porque si no vamos a cometer el error que luego este activo revaluado dentro del activo fijo igual se va a depreciar, se va a enviar al gasto y luego se genera la contingencia tributaria. Entonces, el contribuyente tiene que tener identificado, ¿no?, igual con las tasas de depreciación, ¿no?, igual con los temas de tipo de cambio. Entonces, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que hacen que aquellas políticas y prácticas contables necesariamente deben ser identificadas, y no solo identificadas, sino evaluar cuál es el impacto que tiene de cara a la aplicación de la norma tributaria. Bien, un cuarto objetivo: determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones juradas. Claro, este es un objetivo fundamental. ¿Qué significa determinar la veracidad? Es decir, tomo la declaración jurada del impuesto a la renta y verifico que los ingresos declarados en la casilla de ingresos estén debidamente sustentados en libros, en comprobantes, en toda la documentación que así lo respalda. Igual en costos, igual en ingresos, igual en créditos, igual en pérdidas y demás. Pero ojo, en impuesto a la renta no solamente revisemos el lado del estado de ganancias y pérdidas. Es importante también, y más adelante lo comentaré, que debemos obligatoriamente verificar, ¿no?, comprobar la veracidad de los saldos que el contribuyente ha consignado en el balance general. De igual manera, cuando tomamos la declaración jurada del IGB, verificar o comprobar si es que la base imponible de IGB, las operaciones grabadas, no grabadas, estas corresponden a lo que realmente el contribuyente ha incurrido. Igual en el caso del ITAN, igual en todas las declaraciones juradas que el contribuyente presenta. Bien, otro objetivo adicional es verificar que lo declarado corresponda tanto a las operaciones registradas en libros de contabilidad como a su respectiva documentación sustentatoria. Es que muy bien, a ver, y de pronto esto puede generar de alguna manera, decía yo, la confusión que había antes. El contador tiene el problema que por el año 2006 apareció esta famosa resolución 234 del 2006 de la SUNAT, que regula los libros y registros para efectos tributarios. Y entonces, ¿qué ocurre? El contador tiene la siguiente alternativa: o llevo los libros conforme la regulación de la SUNAT, o simplemente llevo mis libros y registros conforme a mi necesidad como empresa y de acuerdo a mis políticas y prácticas contables. Entonces, el contador no se hace problema, lleva la contabilidad sobre la base de normas de lo que establece esta resolución 234. Bueno, no la contabilidad, sino los libros y registros contables. Entonces, cuando uno verifica la veracidad de la información de la declaración jurada, decía ingresos, costos, gastos, bases imponibles para IGB, crédito fiscal, tiene que a la vez verificar que esto esté respaldado en los libros contables. En el caso del IGB, ¿no?, el crédito fiscal deducido tiene que necesariamente estar en el registro de compras, porque es un requisito de tipo formal. En el caso de las ventas, de la base imponible de ventas, ¿no?, o prestaciones de servicio, si estas no están en el registro de ventas, bueno, igual el contribuyente está obligado a pagar el tributo. Estará incurriendo en una obligación formal de no llevar el libro, o si el libro lo tiene atrasado, pero igual el tributo se determina, ¿no? Decía yo, a diferencia del registro de compras, donde este sí es obligatorio para poder hacer uso del crédito fiscal. Entonces, por ahí viene el primer tema. Y en el caso del impuesto a la renta, ¿qué pasaría, por ejemplo? De acuerdo al objetivo de auditoría, es declaración jurada respaldada en libros y registros, y libros y registros en comprobante de pago y demás documentación sustentatoria. Esa es la idea, ¿no? Documentos que prueban el hecho económico,
anotación en libros, declaración jurada. Sí, pero ¿qué ocurre si es que yo mi impuesto a la renta lo he declarado, he calculado mi impuesto a la renta sobre la base de cálculos manuales que he realizado y no tengo de alguna manera los libros que respalden? Una vez más, se habrá incurrido en una obligación de tipo, un incumplimiento de tipo formal, pero el impuesto a la renta estaría debidamente sustentado si es que no tienes la contabilidad, pero tienes, por ejemplo, los comprobantes de pago que sustentan el costo-gasto. Salvo en aquellos gastos, o costos de ser el caso, que la propia norma tributaria requiera o exija la contabilización, como es el caso de la depreciación que está en la ley de renta, no la de leasing. Entonces, en ese caso sí, obligatoriamente el contribuyente tiene que haber anotado en el libro de contabilidad, pero en los demás casos no. El solo comprobante de pago te permite sustentar el costo, te permite sustentar el gasto, aun cuando la contabilidad no la tengas. Entonces, con cuidado. Si bien es cierto, la lógica en la verificación de este objetivo es declaración jurada, veracidad de la información, libros y registros contables, anotación, comprobantes de pago, documentación sustentatoria, eso es el proceso que se debe de verificar. Sin embargo, podrían darse los casos que yo acabo de mencionar. Y por último, un objetivo adicional de la auditoría es verificar que todas las transacciones económicas con implicancia tributaria efectuadas se encuentren debidamente reflejadas en la contabilidad. Es que podría ser que el contribuyente en la contabilidad haya anotado solamente aquellas operaciones o aquellos hechos económicos, ¿no?, que de pronto consideró necesarios incorporar en la contabilidad. Pero puede que haya algunos hechos, puede que haya algunas transacciones que no estén en la contabilidad. Y si no están en la contabilidad, definitivamente, si esto tiene una implicancia tributaria, entonces lógicamente eso va a acarrear que el contribuyente habría omitido un tributo. Entonces, hay que verificar no solo las compras que están en el libro, sino aquellas compras que el contribuyente pudo haber efectuado y que no están en la contabilidad. No solo las ventas registradas, sino aquellas que el contribuyente pudo haber efectuado y que no están en la contabilidad. Claro, el trabajo no es tan sencillo para un auditor independiente, ¿no? Porque ¿cómo verificas? ¿A través de qué procedimiento? Si es ventas, de pronto a través del estado de cuentas bancarias, ¿no?, con los abonos, ¿no?, a través del CARDES, con las salidas. La SUNAT la tiene más fácil porque la SUNAT tiene DAOT. Y DAOT te dice cuánto ha comprado y cuánto has vendido. O sea, en este aspecto, el auditor de SUNAT tiene mayor información, ¿no?, mayor información, y por tanto la posibilidad de detectar mayores observaciones, reparos, le llaman la SUNAT, digamos, es más alta. El auditor independiente no tiene todo ese nivel de información, ¿no? El auditor de la SUNAT tiene la declaración jurada del proveedor, tiene la declaración jurada del cliente. El auditor independiente no. Pero lo bueno que tiene el auditor independiente, es una ventaja, es que tiene la confianza del contador, que le puede decir de qué manera se viene llevando la empresa y le puede contar incluso hasta qué contingencias la empresa viene asumiendo, lo cual probablemente eso no ocurra cuando el encargado de la contabilidad de la empresa se comunica con el auditor de la SUNAT. Pero existe este balance, ¿no? Entonces, yo decía que la idea es determinar que todas las transacciones económicas que el contribuyente ha realizado se encuentran reflejadas en la contabilidad, sobre todo aquellas que tienen implicancia tributaria. Punto aparte, y a lo mejor esto puede ser motivo de una transmisión en vivo distinta, tengan en cuenta que el artículo 65 del Código Tributario hasta el artículo 72, inciso D, incorpora una serie de procedimientos que el Código lo denomina determinación en base presunta, o sea, presunciones legales. Y estas presunciones legales, precisamente, muchas de estas están orientadas, ¿no?, en errores o omisiones que se detectan sobre la base de la contabilidad. Entonces tienes el artículo 66 del Código Tributario, que te aplica presunción de ingresos cuando se detecta que el contribuyente tiene ventas no declaradas. Tienes el artículo 67, que establece presunción de ingresos cuando el contribuyente tiene compras no declaradas o no registradas. Tienes el artículo 68, que determina ingresos sobre la base de control directo que hace la administración tributaria. Tienes el artículo 69, que establece presunción de ingresos sobre la base de diferencia de inventarios. Tienes el artículo 70, que es el más perjudicial, que determina ingresos sobre la base de patrimonio omitido.
Y el patrimonio omitido se genera cuando el contribuyente no ha contabilizado un activo, es decir, tiene activos marginados de la contabilidad, o cuando tiene pasivos falsos o inexistentes. Y entonces, si en algún momento se te ocurrió, como no te cuadraba la contabilidad, consignar un saldo de pasivo inexistente, le debo al proveedor tal 100.000, y no le debes porque ya le cancelaste, pero lo hiciste para cuadrar tu balance. Eso hace que inmediatamente el día que la SUNAT te fiscalice, te aplique una presunción. Y esa presunción es alta. Revisen artículo 70. Es el monto del patrimonio emitido, en este caso los 100.000 del pasivo falso, por un coeficiente que se determina al comparar el ingreso anual del ejercicio anterior o del ejercicio fiscalizado entre el saldo final de existencia. Es decir, imagínate si el ingreso anual es 1.000.000 y el saldo final de existencia 200.000, el ratio es 5. 5 por los 100.000, 200.000 que te determinen, imagínate la cantidad de ingreso omitido que te va a determinar la SUNAT. ¿Y eso por qué? Porque consignaste pasivos falsos o inexistentes o porque tuviste un activo que no lo has contabilizado. Entonces, en este último objetivo de auditoría donde yo te digo que tienes que verificar que todas las transacciones que la empresa ha realizado se encuentren registradas en la contabilidad o que hayan sido declaradas, es importante porque decía existen estas presunciones. El artículo 71 determina ingresos por comparación, compara los abonos en cuentas bancarias versus los ingresos que la empresa tiene debidamente sustentados. El artículo 72 establece presunción de ingresos al comparar insumos utilizados y producción obtenida. Entonces, vean, hay aspectos adicionales que el contador, que el controller de la empresa, que el auditor independiente debe considerar, porque no solamente se pueden determinar contingencias tributarias en base a la información del estado de pérdidas y ganancias, sino también en base a sobre la base de la información que el contribuyente consigna en el balance general. Entonces, bien, para ir cerrando ya nuestra transmisión en vivo, y ustedes lo tienen claro, debidamente detallado, cuando se lleva a cabo una auditoría tributaria independiente, el proceso que se sigue es el siguiente. Primero hay una etapa de planeamiento de la auditoría tributaria, la segunda fase es la ejecución o ya el trabajo de campo, y la tercera fase es la fase del informe final de auditoría. La etapa más importante de todo es la etapa del planeamiento de la auditoría tributaria. Porque en la etapa del planeamiento, el auditor independiente obtiene conocimiento suficiente de la actividad, del giro que el contribuyente realiza. Conoce cómo la empresa se ha organizado desde el punto de vista contable, si conoce sus temas de contabilidad, evalúa si hay un control interno debidamente implementado. Es más, si hay control interno, si también incluye control interno tributario. Entonces, sobre la base del conocimiento que toma del negocio, de cómo funciona el negocio, cómo está organizado, si es parte de un grupo empresarial, si hay operaciones convinculadas, luego de ello, el auditor procede a proponer o a establecer los procedimientos de auditoría, es decir, qué procedimiento va a aplicar, cuál es la oportunidad, cuál es el alcance del procedimiento, ¿no? Es decir, procedimientos sustantivos, o en qué fecha voy a aplicar el procedimiento, o qué alcance le voy a dar al procedimiento, si voy a revisar ventas, cuánto de ventas voy a revisar, si voy a revisar compras, cuántos meses de compras. Eso se hace en el planeamiento. El planeamiento te permite trabajar de manera ordenada, permite que no se te escapen aspectos vitales que tú debas de revisar. Te permite ordenar y organizar a los colaboradores. Pero definitivamente el planeamiento no tendrá éxito si es que los colaboradores no están debidamente supervisados. Entonces, el planeamiento ordinariamente concluye con la emisión de un informe de planeamiento, el cual tiene contenido el programa de auditoría, y el programa de auditoría tiene los procedimientos que se van a aplicar durante el trabajo de campo. Entonces, la tercera fase de la ejecución o trabajo de campo es donde prácticamente se hace uso del programa de auditoría, se ejecutan los procedimientos, y luego de ello se emite el correspondiente informe de auditoría, mediante el cual se comunica el resultado de la labor y se sugieren o se proponen recomendaciones que la empresa debe de cumplir. Como verán,
llevar a cabo la auditoría es súper importante para la empresa, lo hemos explicado de manera muy breve cuáles son los objetivos, cómo se lleva a cabo la auditoría. Y entonces, nuestra recomendación final para los contribuyentes, para los contadores, es que identifiquen cuáles son las políticas y prácticas contables que la empresa ha incorporado y que no son consistentes con las normas tributarias, para que luego puedan hacerse los ajustes. Es necesario que las empresas implementen, aunque sea a nivel básico, mecanismos de control interno, sobre todo orientados a documentar y a sustentar operaciones no reales, causalidad, que son los reparos que frecuentemente la SUNAT viene realizando. Es importante que cada cierto tiempo se hagan auditorías tributarias preventivas, por las ventajas y beneficios que acabamos de comentar. Luego, ya para finalizar, comentarles que nuestra firma, Estrategia Asesoría Legal Tributaria, tiene también un área de control tributario que lleva a cabo auditorías tributarias preventivas. Tenemos como parte de nuestros servicios personal que ha laborado en la administración tributaria. En mi caso trabajé en SUNAT en algunos años, fui auditor, fui supervisor de auditoría, llegué a ser jefe de auditoría, y por eso es que les cuento más o menos cómo es que se lleva a cabo este trabajo de auditoría. Si es que tienen a bien contactarnos, tenemos nuestra página web, están los datos también en la página de Facebook, y por ahora muchas gracias por su atención, y ya nos estaremos comunicando en una próxima o siguiente transmisión en vivo. Muchas gracias, hasta luego.